Bueno, queridos hermanos, contento de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este momento y por sobre todas las cosas por compartir la palabra. Si ustedes recuerdan allí el año pasado, en el mes de diciembre, tuvimos la posibilidad de considerar a un siervo de Dios como Jacob, que tuvo esa experiencia tan personal, tan profunda, que le permitió llegar a la conclusión que la presencia de Dios estaba ahí cerca y él no lo podía percibir, no se dio cuenta. Con ese mismo pensamiento vimos en el Nuevo Testamento aquella mujer, primera testigo de la resurrección del Señor, que tuvo la oportunidad de estar delante del Cristo resucitado y sin embargo no se dio cuenta que era Él. Y lo que el Señor ponía en mi corazón era el ver cómo el Señor está conmigo en distintos lugares, en distintas circunstancias. Y dejamos atrás 2 meses en que ya empezamos a retornar a las reuniones presenciales. Y eso es algo muy importante para la vida de la congregación. Y por eso el Señor puso en mi corazón compartir algunos pensamientos. Y vamos a tener 3 lecturas iniciales, por lo menos, en el libro de Isaías capítulo 2, versículo 3. Primer texto para compartir, dice así: y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vamos a Zacarías capítulo 8, versículo 21. Y este texto nos dice, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Interesante cómo termina, ¿eh? Yo también iré. Por último, 2 versículos más. Un salmo que Aldo comentó cuando volvíamos a la presencialidad, y es el Salmo 122, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. 3 pasajes aislados, pero que tienen un tema en común. Creo que todos se dieron cuenta. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Y por qué no vamos a la casa de Dios? Después de 2 meses nosotros estamos muy contentos de haber vuelto a pisar el salón, a pasar por esa puerta, a sentarnos en los bancos. Pero por sobre todas las cosas, a tener esa posibilidad de conectarnos con un Dios de gracia, con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, a través de la palabra que se enseña y a través de las oraciones que se elevan en su presencia. Isaías mostraba un poco la importancia, esa invitación de ir a un lugar especial, porque ahí va a haber una enseñanza. Decía él, me va a enseñar los caminos. Voy a poder caminar, decía el profeta, por las sendas. ¿Pero por qué? Porque de ese lugar sale la ley, sale la instrucción, sale el consejo, sale el mandamiento, sale la exhortación de Dios. De ahí sale la voz de Dios.
El profeta Zacarías decía algo parecido. Qué bueno que los habitantes vengan de una ciudad a esta. ¿Para qué? Para implorar, para orar, para clamar, para rogar, para buscar, decía Zacarías. Pero esa invitación termina con una inclusión. Yo también iré. Y con estas dos porciones me quise centrar más en el Salmo 122. El Salmo 122 es uno de los tantos salmos llamados cánticos graduales. Hay más de 10 salmos. ¿Por qué cánticos graduales? Porque el pueblo de Israel los utilizaba precisamente en este peregrinar a la ciudad de Jerusalén. Geográficamente la ciudad estaba en una posición alta, tenían que subir a la ciudad y gradualmente, en la medida que se acercaban, ellos tenían la posibilidad de pensar en las palabras de estos salmos, el 122, 123, y de ahí en adelante, más de 10 salmos, todos pensando en algo. Vamos a la casa de Dios. Creo que en la geografía del Oriente, en esa tierra conocida como Tierra Santa, no existía una estructura con un significado tan profundo como era el templo de Jerusalén, la casa de Dios. Y creo, hermanos, que no está de más hacer un poquitito de historia. Nos viene bien ahondar en la palabra, un poco de historia, porque cuando recordamos que Israel fue sacado de Egipto por mano poderosa de parte de Dios, allá por Éxodo, ¿se acuerdan? Capítulo 13. En realidad no estaba la casa de Dios. Pero Dios se manifestaba de día por una nube y de noche se manifestaba con una columna de fuego. Los guiaba, los cuidaba, los protegía. Éxodo 33 nos va relatando cómo esa travesía por el desierto permitió que la morada de Dios se convierta en una tienda, un tabernáculo, lo suficientemente grande para poder contener todo lo que Dios había indicado, pero al mismo tiempo lo suficientemente portátil para plegarla y llevarla con ellos. No había un templo, pero Dios estaba ahí. Tal es así que como ese pueblo, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, era conocido por los pueblos paganos como el Dios nómada, el Dios del pueblo errante, porque no se establecían en ningún lugar, ellos iban con la vista puesta en esa tierra que Dios les había prometido. Tenemos que llegar a David, ¿se acuerdan? Cuando en 2 Samuel él da a entender que tiene ese deseo, esa intención de construir algo para Dios, más que una tienda, una morada, pensando en la morada en que ellos vivían y preguntándose cómo puede ser que Dios no tenga una morada. Pero Dios no le permitió, ¿se acuerdan?, a David hacerlo. Y hasta ese momento, ¿dónde estaba la presencia de Dios? Fue Salomón quien recibió de Dios el consentimiento para la construcción de un templo que fue maravilloso. Siglos antes de Cristo. Primera Reyes, Primera Crónicas. Y ese pueblo ahora tenía un templo. Y ese templo captaba toda la atención. Ese templo capturaba toda esa imaginación religiosa que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel tenía. Era un templo sacramental, porque la presencia de Dios estaba a través de ritos que Dios mismo había
instituido. Había sacrificios que tenían que hacer. Pero el pueblo, en lugar de ver solo la parte espiritual, lo fue tomando como un estatus, como el estatus de un pueblo elegido por Dios. Ah, miren nuestro templo. Pero hermanos, el ser elegidos de Dios no es lo mismo que considerarse ser la élite de Dios. Y Dios tuvo que mandar profetas para avisarles, advertirles, que la sola presencia de un templo no constituía un escudo, una protección, algo mágico que los iba a librar de los problemas, sino que por el contrario, Dios mandó a sus profetas para hacerle entender que ese templo era un recordatorio. ¿De qué? De las cualidades de vida que Dios esperaba que ese pueblo tenga. Era un recordatorio de que ese pueblo tenía que ser un pueblo misericordioso, y no lo eran. Tenían que ser un pueblo justo, y no lo eran. Tenían que ser un pueblo que se rija por el derecho, y no lo eran. Y tuvieron que pasar años, para que Dios mande un profeta, Jeremías, capítulo 7. Y Dios le tiene que advertir. Y en los primeros versículos de este capítulo, vamos a Jeremías capítulo 7, verso 1, hay una advertencia que Dios hace a través de su profeta. Les da a entender que yo voy a continuar morando en este lugar, en la tierra que yo les di, siempre y cuando mejoren vuestros caminos y vuestras obras. ¡Wow! Semejante templo, maravillosa construcción, tan bien cuidado, tan bien atendido, pero Dios le dice, cuidado, lo importante no es el edificio, es quien mora en él. Y yo moro en él. Y dice, versículo 1, Jeremías 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Interesante este concepto, el de la puerta. Y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 4. No fíes en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 7. Verso 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieseis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué había en el corazón de Dios para decirle esto al profeta? La respuesta está en el verso 16. Tú pues, le dice al profeta, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Jehová y en las calles de Jerusalén? Queridos hermanos, es terriblemente solemne esto. Estas palabras fueron pronunciadas 550 años antes de Cristo, con un templo maravillosamente levantado, con una ciudad que convocaba a todos. Y el salmista dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero pasaron los siglos y este templo fue destruido. Y aquel pueblo tuvo que ver con dolor la destrucción de su templo. Y conocemos la historia de Esdras y de Nehemías y del sacrificio y de todo lo que hicieron para poder reconstruir el templo. No tenía la gloria del anterior. Pero el pueblo no supo entender que la importancia no estaba en la gloria del edificio, sino en la gloria de aquel que era la presencia del edificio. Y era Dios. Pasaron los años y ese templo fue mejorado. Herodes se encargó de mejorarlo, embellecerlo, pero precisamente lo convirtió en aquel templo al cual Jesucristo pudo visitar, transitar, recorrer, y que lo hizo llorar, y que lo hizo entristecer. Porque a Jesús no le importaba la belleza del edificio. Él quería ver dónde está la nación que se tenía que convertir en luz de las naciones, en justicia para las naciones. Así que, queridos hermanos, dice el Salmo 122, que hay gozo por ir a la casa de Dios. Hace 2 meses que volvimos a la presencialidad y creo que nos alegró el corazón hacerlo. Pero me gustaría ver la actitud de David. Yo me alegraré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. David tenía en mente 2 cosas. Tenía en mente a los demás. Tenía en mente al pueblo. Tenía en mente a la comunidad a la cual él representaba. Cuando dice, con los que me dicen, un rey atento al interés del pueblo por ir a la casa de Dios. Pero como segunda cosa, no solo él veía a los de afuera, se miraba a sí mismo. Como individuo dice, yo me alegré. Qué linda actitud de David, que no habla de juzgar, que no habla de condenar, que no habla de criticar, sino simplemente habla de interesarse, de estar atento a las opiniones, a los comentarios, a las negaciones, a las afirmaciones. Imagina al pueblo reunido, subiendo, dejando las ciudades para ir a la casa de Dios. Esa invitación a él lo alegraba. Y hermanos, hoy hemos orado por hermanos que no estamos viendo. Y nos alegra el corazón ver a muchos. Pero nos tiene que alegrar el corazón también demostrar interés por los que no están. A la casa de Jehová iremos. Había lugar para todos. Había una peregrinación organizada, había 3 fiestas en el año en el cual el pueblo lo tenía que hacer. Ahora, lo más interesante, hermanos, que cuando David dice esto, el templo todavía no estaba.
Eso es lo más maravilloso. Seguramente estaba en su corazón el interés de hacerlo y ya lo veía proyectado como una realidad por la fe y la confianza que tenía en su Dios. Y es esa fe y esa confianza la que lo lleva a decir estas palabras. Me alegro con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿A todos nos hace feliz ir a la casa de Dios? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva a ir a la casa de Dios? ¿Cuánto disfrutamos estar? Qué triste sería si solo vamos por obligación. Qué triste sería si solo vamos por cumplir. Qué triste sería si solo vamos por el qué dirán. Qué lindo es que todos vayamos con alegría. Ahora, dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. David no se quedó solo con alegrarse por la intención. Estuvo atento por ver los pies que traspasaban las puertas. Hoy sería como invitar a todos a ir al templo, al salón y quedarse en la vereda. Ah, no, pero yo fui. No fuiste. No pasaste por la puerta. Pero hermanos, me parece que el sentir de David era más allá de traspasar el umbral. Pasaste la puerta, pero ¿dónde está tu corazón? Pasaste la puerta, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu alma? ¿Qué es lo que inunda tus pensamientos? Viniste, pasaste. ¿Pero qué trajiste de la palabra? ¿Cómo te preparaste? No, pero yo voy a la iglesia para recibir. Sí, pero ¿fuiste preparado? El cántico gradual, estas oraciones, estas plegarias, estos clamores que el pueblo hacía, duraba días hasta que iban camino llegando. Me imagino cómo se preparaban espiritual y mentalmente para este momento. Este es un canto que me parece que, y con respeto lo digo, es tan importante como el canto que hacemos dentro del salón. Esta preparación. Ahora, hermanos, para terminar, porque ya avanzó la hora. Qué enorme privilegio tenemos nosotros de entender que en el Antiguo Testamento Dios, a través de su Espíritu Santo, residía pero no en forma permanente. Descendía, otorgaba poder, otorgaba la sabiduría, otorgaba la orientación necesaria, la destreza para un servicio eficaz, pero luego no permanecía con ellos. Lo vemos en Jueces, lo vemos en Crónicas, Ezequiel, Salmos. Pero hermanos, tuvo que pasar siglos y tuvo que llegar Cristo. Y Cristo fue el primero que reveló a sus discípulos una nueva función del Espíritu de la verdad. Ese Espíritu que se involucraría con la vida de todos aquellos que iban a creer en Jesucristo. Y dice ahí en Juan 14, en el verso 17, que este Espíritu mora con vosotros y estará con vosotros. Y Pablo toma esta enseñanza
Y escribe en Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, ignoran que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Lo tenéis de Dios y no sois vuestros, porque fuimos comprados. Y como fuimos comprados, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales no son nuestros, son de Dios. Y tantos versículos en la Escritura, queridos hermanos, nos enseña que esta tercera persona de la Trinidad, del Trino Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Desde el momento que hemos creído como nuestro Salvador personal, mora en nosotros. Nos ha dado de su naturaleza, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha hecho vivir porque estábamos muertos. Hermanos, ¿cuán importante es esto y no tener la idea de que solo a Dios lo vamos a encontrar en un templo? Por supuesto que debiera estar. Si mora la verdad, si mora la palabra en abundancia, si hay oración, si hay justicia, si hay amor, si está presente el fruto del Espíritu Santo, es una muestra clara de que Dios está presente. Pero hermanos, en esta noche podemos decirle gracias a Dios que hoy no hay un templo judío en Jerusalén donde se realicen los sacrificios que se hacían antes, pero que hoy nosotros nos hemos convertido en un santuario interior de Dios a través del Espíritu Santo. Efesios nos enseña eso, Colosenses nos enseña eso, morada, una morada del Espíritu Santo. Hermanos, rápidamente, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, un alma muerta ahora es un alma viva espiritualmente. Una confirmación de pertenencia, que somos de Él, nos compró, somos herederos y coherederos con Cristo, dice Pablo en Romanos. Nos ha hecho a todos parte de una iglesia universal a través de ese bautismo del Espíritu Santo que se llevó a cabo en Pentecostés. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Para edificar a la iglesia y para servirle. Hermanos, la oportunidad de tener el Espíritu Santo que nos ayuda cuando leemos la Biblia a entender, a comprender, a disfrutarla, a alegrarnos cuando leemos la Escritura y aplicarla en nuestra vida, en nuestro diario andar. Cosas que, por supuesto, debieran suceder si voy al templo, pero que tiene que suceder cada día de mi vida. Una vida de oración, una vida de intercesión. ¿Cómo no ser agradecidos? Nos decía el martes pasado Osvaldo, ¿se acuerdan? Tantas razones para decirle gracias, porque nos permite transitar en sendas de justicia, las cuales Él preparó de antemano para aquellos que son sus hijos. Y hermanos, ni hablar de cuando pecamos, porque tenemos que reconocer que seguimos pecando. Pero como el Espíritu Santo nos mueve, nos constriñe y nos lleva a una confesión y a un arrepentimiento, prueba real de que somos del Señor. ¿Entienden por qué Dios le dijo por el profeta al pueblo, no voy a estar más acá? Porque ustedes no son lo que debían ser. Por eso,
Hermanos, en esta noche pensemos en lo que somos y en lo que debemos ser. En su gracia Él nos sostiene, aunque nuestra vida a veces no sea conforme a todo lo que Él espera, pero nunca nos abandona, nunca nos deja. Nos guarda, dice Pablo a Timoteo, mediante el Espíritu Santo. Nos guarda. Hermanos, hoy seamos agradecidos porque nos guarda, porque nos edifica, nos permite seguir construyendo nuestra vida sobre este fundamento que es la palabra. Hermanos, hoy seamos agradecidos porque nos da tantas riquezas a conocer, tantas. El mundo no ve porque está en tinieblas, está ciego, está sordo. Hermanos, que el Señor nos ayude a brillar en el templo y fuera del templo. Pero vayamos al templo. Reunámonos en el nombre del Señor, todos aquellos que nos alegramos. Nos alegramos respondiendo a su llamado. Pero también entendamos que somos templos, nosotros, del Espíritu de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.